Saludo, amados reyes y reinas de este formidable e iluminado grupo Tecnologías Divinas. Bueno, por acá les saludo desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Una vez más a todos, un fuerte abrazo a la distancia. Y en esta oportunidad, pues tengo el honor nuevamente de tener participación con respecto a las intervenciones de los temas que de forma sistemática hemos estado exponiendo, desarrollando, investigando, estudiando, comentando, cada vez pues que haya la necesidad de hacerlo, ya que tenemos una temática bien amplia y esto pues se va a seguir haciendo por mucho tiempo gracias al Eterno pues que nos da la oportunidad de hacerlo. Bueno, yo quiero manifestarle que uno de mis anhelos es que algún día no muy lejano, diría más bien muy cercano, ojalá sea muy cercano, Dios pueda bañarnos de luz a todos los que participamos en este grupo y que todos y cada uno de los miembros puedan hacer sus participaciones de cada uno de los temas que se estén exponiendo, que se estén discutiendo o que se estén analizando, y que esto se haga bien participativo, bien dinámico, bien proactivo, que es lo que queremos. Y bueno, ¿y por qué no decirlo? Que el nombre de este grupo o el grupo en sí, quienes hacen vida en este grupo, pues esto pueda correr a otras latitudes, como ya está ocurriendo. Me han hecho comentarios fuera del grupo, por el chat privado, de pues que algunos miembros han hablado muy bien de este grupo y eso se agradece pues de las participaciones y de mayormente sus participantes. Bueno, entrando en el tema que está en discusión se llama o se titula ¿Volverá Cristo por segunda vez? Y se formula manera de pregunta. Ya hemos cubierto dos intervenciones, he hecho dos intervenciones, esta sería la número 3, y quisiera reflexionar o meditar juntamente con ustedes en un pasaje muy sonado en los ámbitos teológicos, en las iglesias, como es el pasaje de el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 27 y 28, específicamente el 28 creo que es. Usted me ayuda, a veces no recuerdo bien de las citas, no tengo la Biblia a mano, estoy improvisando 100%, pero sé que en alguna de esas dos escrituras está. Entonces yo quisiera pues que usted lo leyera y ubicara exactamente como dice el texto. Dice así de la siguiente manera. Hablando Cristo dice, de cierto os digo, es decir, estoy hablando una verdad pues inquebrantable, inabolible, inmutable, hasta que se cumpla. Dice, de cierto os digo, es un superlativo, ¿ok? De cierto os digo que hay algunos de los que están acá que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muy bien, si nosotros aplicamos literalmente este pasaje y lo llevamos al enfoque que se le ha dado en los círculos cristianos evangélicos, tendríamos el siguiente resultado. Número 1, si Cristo no cumplió su venida como allí la está ofreciendo o prometiendo, entonces quiere decir que de aquellas personas que estaban con Él presentes en el momento que está siendo
esta declaración profética, algunos de ellos deben estar vivos. Y número dos, si esas personas están vivas, por supuesto que sus edades trascienden los 2000 años. Wow, estarían bajo unas condiciones físicas, bueno, no las mencionaría, o quizás la vida eterna que hay en ellos los mantendría conservados, preservados, al punto pues que el proceso de envejecimiento en ellos no tenga lugar. Eso sería así. Y número tres, hasta ahora no se ha confirmado la presencia de ninguno de los que estaban con él para el momento que él hace la promesa de venir en su reino y que lo iban a constatar algunos de los que estaban presentes, que no iban a haber muerte. Ese detalle hay que meterle la lupa muy de cerca, porque se pasan desapercibidas muchas verdades que están implícitas en el contexto, y es lo que nos lleva a estirar como un chicle, como una goma de masticar, acontecimientos que innecesariamente se debería hacer todo este estiraje que se le ha hecho, porque simple y llanamente, como te lo estoy exponiendo, sencillamente se cumplió. Ahora fíjate, de esto se ha tejido toda una tesis, una clínica, con respecto a la susodicha o supuesta segunda venida, que acá no se está mencionando. Acá no se está mencionando segunda venida, ni segunda. Aquí se está mencionando de ciertos digo que hay algunos de los que están acá que no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces está hablando es de la venida de su reino. Quiere decir que Cristo, para poder venir en su reino, primero tenía que asumir ese reino. Es que son las preguntas que generan el tema. Yo sé que usted es una persona muy inteligente. Yo sé que usted es un ser suprahumano. Cuando hablo de supra, hablo de que está por encima de lo natural, de lo común, porque usted es esencia, es sustancia, es divinidad, es parte de la divinidad, es parte del ser de Dios, así como lo son todos y cada uno de los seres humanos que ahora mismo hacen vida en el planeta. Entonces estamos hablando de algo de mucha envergadura, de mucha trayectoria, no estamos hablando de cualquier cosa con respecto a lo que es el hombre. Bueno, retomando entonces el tema, Cristo en esas circunstancias, por supuesto que no ha venido. En esas circunstancias literales, no ha venido. Ahora, el punto es, para que Cristo pueda venir en estos días, algunas de estas personas deberían estar vivas, no momificadas. ¿Ok? Deberían estar vivas, porque si ninguna de ellas está viva, o algunas de ellas no están vivas ahora, ¿de quiénes? De las personas que estaban allí cuando Cristo está diciendo de que algunos no iban a haber muerto. Si esos algunos no iban a haber muerte, no están vivos ahorita, entonces quiere decir que Cristo les mintió, que Cristo no cumplió con su palabra. ¿Por qué? Porque si ya todos murieron y Él no vino, quiere decir que los dejó con los crespos hechos. Los dejó como la novia, usted sabe, cuando la dejan con los crespos hechos el día de su boda. Algo así. Ahora pregúntese usted si Cristo es mentiroso, si Cristo es charlatán o fue un charlatán.
Por supuesto que no. Cristo cumplió con todas y cada una de las promesas y de los ofrecimientos que dijo y dio e hizo. Con todos y cada uno de ellos cumplió a cabalidad. El problema del mundo evangélico cristiano o del mundo cristiano evangélico son las malas traducciones. Y de aquí es donde yo parto para decir lo que digo, que el mundo cristiano evangélico es un derivado del clero católico. El clero católico lo que hizo fue reeditar el cristianismo que ya había quedado consumado en el año 70, aunque es un término que se lo dio Roma a la iglesia, la verdadera iglesia, la del primer siglo, al cuerpo de Cristo. Constantino, el primer papa, cuando surge de la mentira, que refunda o reedita algo que ya se había cumplido, que había tenido sus escenarios, su protagonismo, sus misiones y asignaciones en la tierra, no había más nada que hacer, un capítulo cerrado. El Papa Constantino lo que hace es reeditarlo, y en ese transcurrido el tiempo la iglesia evangélica nace del clero católico, es un derivado, solo que comienza a sofisticar algunas formas, la liturgia y otras cosas para no parecerse absolutamente. Pero los parecidos y las prácticas son similares. ¿Quién ha extendido todo esto para un futuro incierto, de una segunda venida más allá del sol? Eso fue teoría católica, originada en el siglo XVIII, en 1830, por un sacerdote católico jesuita llamado Francisco Rivera. Entonces no estamos hablando nada nuevo. Usted puede escuchar esa parte en mi segunda intervención con respecto a este tema. Entonces, ¿es un incumplido Cristo? ¿Es un irresponsable? Por supuesto que no. Por supuesto que no. En estos días no lo va a cumplir, ni más allá del sol, porque ya Él lo cumplió. Cuando Cristo dice, hay algunos de los que están acá que no van a morir, que no van a gustar la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso se cumplió en efecto. De hecho, yo creo que ni siquiera murió ninguno de los que estaban presentes cuando Cristo estaba haciendo esa declaración profética, y creo que todos estuvieron vivos para contarlo. Todos los que estaban presentes cuando Cristo anuncia este acontecimiento. Fíjate, la palabra ergomai, cuando Cristo dice, veré al Hijo del Hombre viniendo en su reino, la palabra viniendo allí, ergomai del griego, es un verbo que está en un presente permanente. ¿De qué estamos hablando? O sea, lo que Cristo está diciendo, que esa venida de su reino iba a ser sistemática y recurrente en el planeta. ¿Y cómo se podía constatar, amado Miguel, de que era su venida? Las señales. La forma de poder constatar las venidas de Cristo, que fueron muchísimas, cientos de miles, eran por señales. ¿O acaso no te recuerdas del tema en Mateo 24, versículo 3, luego que Cristo entra en el templo y comienza a exhortar y a enjuiciar a toda aquella generación corrupta, adúltera, fornicaria, de la Jerusalén del primer siglo, de los judíos, del sacerdocio corrupto, levita, arónico? Luego, cuando salen del templo, ellos tratan de calmarlo, de que se relajara por lo molesto que estaba de ver cómo las autoridades de la ley, incluyendo la principal autoridad de la nación judía, como lo era el sumo sacerdote, había convertido el templo de Dios en una mercadería, en un nido de serpientes, de ladrones, de criminales, asesinos. Por eso les dijo que sobre ellos se iba a cobrar toda la sangre que se había derramado en la tierra, desde Abel hasta Berequías, a quien ellos habían matado entre el templo y el altar, el hijo de Zacarías, que era el sumo sacerdote para el momento.
Entonces salen del templo, le muestran los templos, Cristo le dice, ve todo esto, de cierto os digo que no quedará acá piedra que no sea, piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando ellos escuchan eso, esa declaración, por supuesto que ellos son judíos. Ellos tienen unos vehículos culturales, tienen una cultura de educación que estaba arraigada a sus tradiciones y costumbres. Ellos sabían perfectamente que eliminar el templo de Jerusalén, derrumbarlo, destruirlo, ellos sabían perfectamente que eso era un indicativo que sus privilegios como nación terminaban. Quedaban totalmente indefensos. Quedaban como parte del montón, del resto de las naciones. Dejaban de ser la nación del pacto, dejaban de ser la nación de los privilegios, de las dotaciones, de los elogios, de tener la única que tenía un sacerdocio escogido por Dios, la única que tenía un templo donde se oficiaban sacrificios solemnes escogidos por Dios, una fiesta, un calendario de fiestas que se celebraban. Ese privilegio, Pedro, Juan y todos los judíos que estaban en ese momento cuando Jesús hace aquella declaratoria profética, ellos sabían que eso estaba en tela de juicio, que estaba a punto de perderse. Entonces, motivado a este razonamiento, a esta lógica mental que está en las mentes de ellos como buenos judíos, le hacen la pregunta: bueno, Señor, entonces dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Fíjate que ellos hablan de la venida, parucía en este caso, de que se mostrara con señales. O sea, ¿cuáles eran las señales que iban a indicar de que esa presencia estaba? Ahora, este no es el tema que estamos hablando, solo te traigo para acá. Te hago migrar un tanto más arriba del libro de Mateo para que puedas ver de que las señales del reino de Cristo, que no era un reino de configuración humana, no era un reino que se configuraba con cortes, con ejércitos, con ministerios, qué sé yo, de agricultura y cría, el ministerio de justicia, el ministerio de la defensa, el ministerio de economía. No. Era un reino de naturaleza y de carácter divino, espiritual, invisible, lo cual está sobre todo. Pero ese reino iba a mostrar en el tiempo y en el espacio, es decir, en la tierra, allá en Israel propiamente, algunas señales que se manifestarían, o milagros, como le quieras llamar, que eso iban a ser indicadores de tiempo para quienes están escuchando lo que Cristo les está anunciando en Mateo 24, de su venida. Por ejemplo, cuando él habla de su manifestación para acabar con la ley, para cerrar el capítulo de la ley con respecto a la destrucción del templo y del juicio que vendría sobre esa generación a la que Cristo está exhortando dentro del templo, él le dice que la evidencia, la señal inequívoca de que eso iba a ocurrir inmediatamente fue cuando ellos vieran a Jerusalén sitiada, rodeada por los ejércitos romanos. Fuera la señal inequívoca de que esto iba a ocurrir así. Ahora, con respecto vuélvete a Mateo nuevamente 17, 16, que es allí donde estamos hablando que Cristo les está diciendo que muchos de ellos no iban a morir hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahí la palabra ergomai tiene que ver con un presente continuo de ese reino. Ahora, para que Cristo pudiese manifestar su reino, mostrar su reino, él tenía que ir a reinar, tenía que asumir el reinado, que es lo que hace cuando él resucita y asciende, se sienta en el trono, y la primera señal, escuche bien, la primera señal de que el reino de Cristo había comenzado, ¿sabe cuál fue? Pentecostés. El día de Pentecostés, cuando Cristo regresa en el Espíritu Santo y entra en la iglesia a morar en ella, a formarse en ella, a crecer en ella, hacia una medida, hacia una estatura, hacia una plenitud, ahí comenzó el reinado de Cristo.
Y a partir de esa manifestación, las venidas, ergomai, o las manifestaciones, iban a ser recurrentes, sistemáticas, constantes, porque es un verbo que está en un presente permanente. Y si usted se pone a enumerar, a cuantificar, todas las veces que Cristo se manifestó, registradas en Hechos y en todo el Nuevo Testamento, usted va a ver que no fueron 2, fueron 2000 o 3000 o más de venidas, de manifestaciones, de señales que indicaban que Él estaba viniendo en su reino. Cuando un reino, por ejemplo, cuando el reino de Inglaterra quiere manifestarse, sin necesario de ir el rey o la reina, por decir algo, a España, solamente lo hace por medio de su embajada. El reino de Inglaterra está en España por medio de su embajada. El reino, por decir algo, por usar otro ejemplo, el reino de Venezuela está, por ejemplo, en Francia, en la ciudad de París, la capital, por medio de su embajada. Lo mismo el reino de Colombia, el reino de Argentina y los reinos de cada país, sus gobiernos están representados en todos los demás países por medio de sus embajadas. Cristo manifestó su reino inicialmente por medio de su embajada, que fue la iglesia. La iglesia fue la embajada del reino de Cristo, por eso que la iglesia era la parucía de Cristo, porque la iglesia contenía su presencia. Eso es lo que es parucía, que los católicos cambiaron por venida. ¿Qué venida del carrizo? Eso no es venida nada. Esas Biblias muchas veces, señores, hay que revisarlas muy bien porque tienen un contenido de error de casi 40% o más. Por eso es que la Biblia hay que estudiarla, no leerla, para no hacerse eco de los errores que están inmersos en ella. Entonces, ¿cuál fue la señal de que Cristo había venido en su reino? Pentecostés, cuando vino en el Espíritu. Y a partir de esa venida, Él se incorpora y viene a morar en la iglesia, que era su cuerpo. A partir de ese momento, la iglesia se convirtió en la presencia de Cristo, que es lo que es parucía, presencia. Y en ese momento el reino de Cristo estuvo en la tierra. A partir de ese momento, entonces, todo lo que les dijo que no iban a haber muerte, por supuesto que no la vieron. Yo me atrevo a decir que ninguno murió antes y que todos lograron ver esa venida manifestada gloriosa. Bueno, amado, el tiempo que me queda es para enviarles un fuerte abrazo invisible y desearles lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, que es lo excelente de Dios, que ya es suyo, para que lo apropien, se posesionen de ello y lo disfruten como es su plenitud. Un abrazo y seguimos en contacto en la próxima.